Alejo, de la reforma laboral para el 2026. Ha entrado en vigor, por ejemplo, con uno de los temas más importantes de esta reforma, controvertido también, que es el recargo nocturno desde las 7 de la noche. Claro, claro, y que sin duda pues se convirtió en uno de los temas más destacados de esa reforma laboral aprobada. En el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, aumentará el recargo al 90%, en el año 2027 será del 100%, y la prima de diciembre también, que correcto. Hay cambios que comenzaron a operar ya desde este año 2025 y que el propio presidente Petro ha destacado en sus redes sociales. Bueno, entonces, pilas pues, oyentes de la FM, porque vamos a contarles lo más importante de los cambios de la reforma laboral para el 2026 y hemos invitado para ello al abogado laboralista Javier Almanza. Bienvenido, doctor Almanza, gracias por estar aquí en la FM en este fin de semana. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo y muy buenos días para todos los escuchas. Muy bien, ¿qué es lo más destacado? A ver, la gente, digamos, tomando apuntes. ¿Qué es lo más destacado para usted que debemos tener en cuenta en el corto plazo de esta reforma laboral? Bueno, la reforma laboral nos cambia algo desde 1948 y por allá en el año 2002 también nos hicieron un pequeño ajuste con una disminución de recargos y porcentajes. Ahora, esta nueva reforma laboral, por así decirlo, lo que hace de alguna forma es aumentar el valor de los recargos, como bien lo indicaron al comienzo de este espacio, y adicional a eso lo que sí debemos tener nosotros en cuenta es, primero, que un trabajador bajo ninguna circunstancia puede recibir menor salario. Segundo, tener presente que a partir de las 7 de la noche le van a empezar a pagar su respectivo recargo con el aumento establecido en la norma. Tercero, para todos nosotros los que vivimos en conjuntos residenciales, edificios y demás, todos esos costos es posible, hablando de los recargos, que en el sector de la vigilancia, por ejemplo, se pueda ver notoriamente afectado. Y adicional, al verse notoriamente afectado, hay que entender que ellos de pronto puede que no asuman el pago total y por el contrario, pues nos pueden trasladar ese costo a nosotros en la cuota de administración, por ejemplo. Oye, pero el recargo nocturno que tanto se destacó de esa reforma laboral comenzó en efecto desde el 25 de diciembre, es decir, ¿ahí tiene efectos inmediatos? Correcto, en este momento sí, la reforma laboral implementó a partir del 25 de diciembre que se va a reducir la jornada, y al momento de reducirse la jornada y pasar de 9 de la noche a 7 de la noche, que arranca la noche bajo la ley, a partir de las 7 se aumentan esas 2 horas con recargo nocturno para cualquier trabajador en Colombia. Pero doctor Almanza, por ejemplo, los vigilantes tienen 2 jornadas. Unos unos trabajan de día y otros trabajan de noche. O sea, los que trabajan de noche, entonces van a cobrar más que los que trabajan de día. Correcto, sin embargo, si se da cuenta, a veces nosotros, de pronto no lo percibimos muchas veces, pero la mayoría trabaja en los famosos turnos rotativos, es decir, una semana de día, semana de noche. Y lo voy a hacer con un ejemplo muy sencillo. Dos trabajadores de un conjunto residencial o de un edificio, mientras uno trabaja las primeras 12 horas de día, el otro es su espejo y lo trabajará sus 12 horas de noche durante una semana. La siguiente semana se van a rotar y eso lo harán normalmente durante el transcurso del mes. Consecuencia, un trabajador termina laborando 15 días de día y 15 días de noche. Oiga, doctor, ¿en qué cambió también la liquidación de la prima de servicios en este año 2025? La que ya se debió haber pagado, por supuesto, el 20 de diciembre pasado. Claro, en efecto, no se va a sentir o no se tenía por qué sentir en diciembre, porque recordemos que la prima tenía que haberse pagado en diciembre y la implementación de este recargo, de la reducción de esta jornada, va a arrancar a partir del 25 de diciembre. Entonces, donde va a haber efectos es en junio. ¿Por qué? Porque en la prima, debemos recordar que la prima es todo lo que recibe el trabajador, no solo el salario, y están incluidas las respectivas horas extras diurnas, nocturnas, dominicales, en promedio de lo devengado por el trabajador. Consecuencia, el trabajador va a recibir un poquito más, quien labore las horas extras y su empleador se las pague, va a recibir un poco más o un poquito más al momento de recibir su primita en junio. Ahora, doctor Almanza, a su juicio, como abogado laboralista que es usted, ¿qué sectores
de la economía se van a ver más impactados por esta reforma laboral? Uno diría de entrada los restaurantes, ¿verdad? Porque a los meseros claro, les empezarán a pagar desde las 7 de la noche, pero ¿usted qué ha observado sobre ese aspecto? Sobre la dinámica de las actividades incluso que se desarrollan, sí, en efecto uno de ellos es el sector de los bares o de los gastrobares, que en efecto ellos tienen por general su jornada arrancada 10, 11 de la mañana y está terminando 2, 3 de la mañana. El aumento de recargos va a ser significativo para la operación. ¿Qué va a pasar o cuál va a ser el ajuste? Lo más natural que puede pasar en las organizaciones, incluso un fenómeno que vimos desde pandemia, fue la reducción de personal en proporcional aumento de forma proporcional de las actividades. Es decir, reducir una persona y que esa persona de pronto asuma lo de las otras dos personas para poder equilibrar y hacer el pago correcto de todas las prestaciones a que tenga lugar, en este caso todos los respectivos recargos. Los vigilantes, otro de los sectores que pueda tener, o los sectores de producción que tienen turnos casi que 24 horas, porque las plantas trabajan de manera continua significativa de producción. Resultado de ello, pues vamos a encontrar que va a haber mucho de reducción de personal y por el contrario no es un estimativo de aumento de la jornada de vinculaciones laborales. Oiga, doctor, esto seguramente lo tienen muy claro los grandes empresarios, las oficinas de recursos humanos, pero quienes somos empleadores de una señora que nos colabora con las tareas en el hogar o que es un pequeño empresario que tiene un negocito chiquito, es un hombre de pyme o una mujer de pyme, o de la tienda, por ejemplo, o de la tiendita, ¿qué debería conocer para que no se le pase por alto a propósito de esta reforma? Bueno, en efecto, yo creo que lo más elemental que debería conocer uno, lo mínimo de requisitos, es saber inicia tu jornada laboral y cuándo finaliza. Es decir, sabiendo que la jornada diurna empieza a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, todo va con un recargo nocturno en este caso, el equivalente al 75, ahora va al 80 y irá al 90 y llegará al 100%. Ese es un primer caso. Segundo, saber que con toda actividad que yo desarrollo originalmente es un contrato de trabajo y tiene derecho a la seguridad social, es decir, a salud, pensiones y, muy importante, a los riesgos laborales por un eventual accidente. En el caso de las empleadas, que a veces son por días, también existe bajo la reforma y también antes de la reforma existía la posibilidad de afiliarlas a la seguridad social, y esto es una obligación para ambas partes, y sea la oportunidad de mencionarlo. Muchos contratamos a las personas por días y a veces le pagamos 70.000, 80.000 o 90.000, y ahí muchas veces consideramos que dentro de ese valor está pago todo. Pero debemos recordar que la seguridad social es obligación de un empleador, entiéndase, nosotros que contratamos al empleado por días. Y ellas muchas veces manifiestan que de pronto no quieren ser afiliadas o no quieren ser vinculadas por pertenecer al régimen subsidiado o lo que llamamos hoy comúnmente el SISBEN. Entonces, en ese conflicto, la obligación siempre va a decir, el empleador tiene la obligación de afiliar al trabajador indistinto que la persona quiera o no ser afiliada. ¿Sí? Consecuencia, la invitación va a eso, a recordar que lo básico es una jornada laboral diurna que va de 6 de la mañana a 7 de la noche, todo lo que sea a partir de las 7 tendrá un recargo u horas extras. 2, toda actividad laboral está regida bajo un contrato de trabajo, y en el caso de las empleadas de servicios generales en este caso servicio doméstico por días, se le pagará proporcional al tiempo laborado y también tienen derecho a afiliarlas a la seguridad social. Ya uno puede llamar a un operador pila, como por ejemplo el pago, y ellos le indican a uno prácticamente cómo hacer y de dónde prácticamente pagar. Entonces, digamos que hoy hay un poco más de facilidades para las personas para afiliarlas a la seguridad social. Ahora, hay un oyente me está preguntando acá, Hernán, me está preguntando, abogado Almanza, si la reforma laboral tiene algún impacto para los fines de semana y festivos, para las personas que trabajan fines de semana y festivos. En efecto, sí. En efecto, sí, por una simple razón. El hecho de aumentar, en este caso, aumentan los recargos respectivos para los domingos y los festivos. Sí, a partir del 25, todos los trabajadores pueden tener esa circunstancia. Esa normativa que indica, la reforma indica que habrá un aumento progresivo, literalmente, de los dominicales y los festivos, del 75 al 80, del 80 al 90 y del 90 al 100 hasta julio del 2027. Debemos recordar varias cosas. Una situación es la reforma laboral,
otra situación es la ley 2101 del aumento de la reducción de la jornada laboral. Entonces todas esas se juntaron y por eso este tipo de preguntas. La respuesta es sábados, domingos y festivos, en este caso, domingos y festivos, originalmente tienen el valor que extrae la norma con los respectivos aumentos. Del 75 pasarán al 80 y del 80 al 100 porque el aumento es progresivo, algo que de pronto se puede ver como novedoso o considerado de la norma hacia los empleadores para que sea una transición, no sea de una sola vez de carácter impositivo en un solo, llamémoslo así, en un solo pago o en una sola modalidad de pago que puede ser perjudicial para los pequeños y medianos empresarios, hablando de empresas de 10 trabajadores. Pues, doctor Javier Almanza, gracias por acompañarnos aquí en la FM en este fin de semana a propósito de estos cambios que trae la reforma laboral. Algunos ya iniciaron el 25 de diciembre. Feliz año de una vez, y gracias por su tiempo. Muchas gracias, saludos a todos los escuchas y a ustedes como